emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron este fin de semana de carnaval. Sistema de Parker Meters sigue funcionando. Delincuentes con pistola atracaron a una mujer con bebé en brazos en Colombia. Con muletas, conductor golpea a motociclista en Paraguay. Seita realizó el mejor homenaje a la música del carnaval, con un tributo a los 70 años del carnaval. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora están bien conectados y sintonizados con nuestra programación, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan sido un fin de semana de Fackel, de carnaval, dándole así el inicio a esta temporada y sobre todo que tengan un excelente inicio de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos e incidentes que ocurrieron durante este fin de semana. Sabemos que los diferentes departamentos del cuerpo policial han estado muy activos durante los fines de semana. El sábado en horas de la tarde, en el camino que va hacia el área de Roy-Cochi para Sabaneta, el conductor que venía en un vehículo Nissan Cube perdió el control de este en un giro peligroso y se fue en contra de un vehículo que también se encontraba allí, pero también con su auto alcanzó una canal, entrando a una mata de cuiji. El impacto fue fuerte y dejó este vehículo bastante quebrado, debido a que el hombre también recibió algunos golpes y resultó herido por el impacto, hasta con el airbag. Allí la policía de tráfico se presentó conjuntamente con la policía de San Nicolás para poder cerrar la vía y atender con el accidente. La ambulancia llegó y los paramédicos le brindaron la asistencia médica a este hombre. Entre tanto, durante y después de la parada de Fackel del pasado sábado, allí antisociales estuvieron activos en diferentes puntos de la isla. En esta oportunidad, en el área de Dakota, allí 3 vehículos fueron violentados, fueron robados al momento en que ellos, al parecer con una piedra con algún objeto, rompieron el vidrio para llevarse las pertenencias que estaban en su interior. La policía, que estaba pasando nota de los autos que quedaron allí quebrados, le indicó también, ya haciendo el reporte. También, según lo que indicaron, no tenían ningún dueño del vehículo quien se presentó para que de esta manera pudiera ver lo que había ocurrido. Asimismo, ayer domingo a la 1:30 de la madrugada, en el camino principal que va por la rotonda de Balashi, Exit Drive-In, los testigos vieron un auto que venía bastante duro detrás de una moto que venía allí una pareja. Tanto el hombre como la mujer lamentablemente resultaron heridos. El vehículo, después del impacto, abandonó el lugar. Los testigos le informaron a las autoridades qué vehículo había causado este accidente y allí la ambulancia se presentó para brindarle asistencia a ambas personas que resultaron heridas y al parecer uno de ellos se fracturó el brazo. La policía se presentó para atender con el accidente. Pues hablando de este tema, sabemos que los departamentos del cuerpo policial, entre ellos el departamento motorizado, CEA y demás, han estado haciendo los controles antes, durante y después de las paradas. En esta oportunidad, la parada que tuvimos este fin de semana, parada de Fackel o Flambeu. Según el reporte que indicaron, 11 personas resultaron detenidas, de ellas 5 perdieron la licencia de conducción. Sabemos que antes, durante y después de las diferentes paradas del carnaval, el cuerpo policial y otros departamentos están haciendo los diferentes controles para así evitar no solamente que se generen peleas, grescas y demás, pero también que el control después de la parada a las personas que de pronto están manejando los vehículos y pueden estar bajo los efectos del alcohol. A través de la página de Facebook, el Departamento de Tráfico y la Unidad Motorizado indicó que hicieron un control antes, durante y después de la parada de Fackel, parada de Flambeu. El Departamento de Tráfico controló al comienzo de esta parada y allí constató diferentes vehículos que no tenían sus documentos en orden, como también los UTV. El Departamento Motorizado controló los diferentes partes estratégicos durante la parada. En total detuvieron también 11 conductores. Después de la parada, 5 de ellos perdieron su licencia de conducción. El cuerpo policial indica que estos controles continuarán en las siguientes
siguientes paradas que tendremos. El cuerpo policial hace una apelación una vez más para que las personas que van a disfrutar, bien sea en la parada o en la parte de los lados, para que no tengan una ingesta alta de alcohol si van a manejar sus vehículos. Asimismo, se puede decir que este año la detención bajó según la policía, donde las detenciones bajo el programa conocido Falla y Bojaya fueron, entre otros, por personas que estaban bajo los efectos del alcohol, por peleas, posesión de droga, posesión de arma blanca y también insulto a la policía. Se tuvo 2 detenciones relacionadas con maltrato, según lo que indicó el Departamento de Detectives. Cambiando de tema, el sistema conocido como Metro Prepago por Parqueo de Aeroparking o Parkermeters continúa funcionando a los alrededores del centro de ciudad. Por ese motivo, preste mucha atención a la siguiente información para así evitarse pagar una multa. Sabemos que el sistema de Aeroparking Parkermeters está funcionando en diferentes sectores, especialmente hablando de la calle principal. Durante este fin de semana, las autoridades estuvieron haciendo los controles a diferentes vehículos que estaban estacionados en los VAC blanco, donde se conoce que hay que pagar por este espacio de parqueo. Las máquinas están habilitadas en donde por 30 minutos se paga un florín y así sucesivamente. En este control, según lo indicado por una de estas personas, explicó que les colocan el sticker y allí toman el reporte del número de la placa del vehículo, lo ponen en un sistema y en este lo que se conoce como el primer llamado, no pasa nada. Pero después, si de pronto la persona, el conductor, es reincidente y se dan cuenta en el sistema que ya han colocado previamente un sticker en su vidrio, ya esta persona deberá pagar una multa. Sabemos que este sistema está funcionando en diferentes partes en la calle principal y los alrededores. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Medellín, en donde lamentablemente una familia fue víctima de los atracadores, quien con pistola en mano y a pesar de que ella tenía un bebecito en brazos, allí los despojaron de sus pertenencias. Este es el momento cuando una pareja con bebé en brazos fue atracada en el barrio Villahermosa en Medellín con una pistola. Los delincuentes los intimidaron y les robaron todo lo que tenían. Mediante el hashtag placa alterada tuvimos información importante, identificación de placas de una motocicleta, la cual se vio involucrada en estos momentos en compañía de nuestra policía, nuestra SIJIN, se encuentra realizando una identificación plena de los individuos. El video fue grabado por un vecino del sector, quien observaba con miedo lo que ocurría. Pero no haga bulla, Joana, no haga bulla, no haga bulla. Que mejoren la seguridad en la ciudad de Medellín, porque la verdad sí hay mucha inseguridad. Anda uno, en el centro anda uno con miedo, porque hay mucho ladrón que quiere adueñarse de lo ajeno y la verdad sí necesitamos seguridad en la ciudad. Una de las estrategias del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es implementar la central antiatracos para combatir este delito. Central contra atracos, que profundizaremos ya en los próximos días, básicamente que incluye tecnología de punta, tecnología de última generación, pero muy importante el talento humano. Y parte de lo que le voy a plantear al general Salamanca, director de la policía, es la importancia de tener articulación con policía judicial para lograr desmantelar esas estructuras criminales. Entre tanto, las autoridades están tras la pista de los delincuentes. Nos vamos ahora a Perú porque decenas de personas que venían en un bus intermunicipal pasaron la angustia de su vida al momento que la creciente del río empezó a desbordarse y allí empezó a arrastrar no solamente el bus, pero también diferente maquinaria pesada. Hombre, cuidado con la empresa, cuidado, mire, cuidado con el bus, ¡ay, cuidado! Avenida Guayco, cuidado, estamos en vivo, cuidado. Son los aterradores instantes que vivieron decenas de pasajeros de un bus interprovincial tras quedar atrapados en medio de un huaico. Ha aumentado el caudal, no va a salir la empresa ya. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando un bus de la empresa de transportes Barreto viajaba con dirección a Satipo y fue a la altura del centro poblado de Mariancari en el distrito de Terené, que fueron sorprendidos por un huaico
activación de la quebrada Paritaria. No hay pase aquí, tal como se puede apreciar. Vehículos de diferentes empresas de transporte están varados desde las 5 de la mañana. Aquí está maquinaria de la municipalidad. Cuidado con la empresa, cuidado, mire, cuidado. Cuidado con el bus, cuidado. Avenida Huayco, cuidado, estamos en vivo. Al notar la gravedad de la situación, varios de los pasajeros no tuvieron mejor opción que salir por las ventanas del bus, en un intento desesperado por salvar sus vidas. Se la ha empujado, se la ha llevado a un costado. El Huayco continúa en el sector. Afortunadamente, todos los viajeros lograron ponerse a buen recaudo. Sin embargo, el vehículo fue arrastrado sin piedad por el Huayco y terminó volcado a un lado de la carretera. Y vean estas impactantes e increíbles imágenes que ocurrieron en Paraguay este fin de semana, en donde un hombre que tenía muletas se bajó de su vehículo para poder golpear a un motociclista. Pues todo esto quedó grabado en el siguiente video. En la tarde del miércoles se registró un incidente entre un motociclista y un automovilista, aparentemente debido a una maniobra imprudente. Los mismos detuvieron la marcha en un cruce semafórico sobre la avenida Fernando de la Mora, a pocas cuadras de la avenida Bartolomé de las Casas, cuando el incidente culminó de la manera menos pensada. El conductor del automóvil intentó salir del auto para increpar al motociclista y este a su vez trató con el pie de evitar que éste abra la puerta. Y posteriormente se observa que a pesar que el conductor del auto tenía la pierna herida y no podía caminar con normalidad, este sacó sus muletas con el que empezó a pegar en la espalda al motociclista, mientras el semáforo continuaba en rojo. Los bocinazos no se hicieron esperar debido a este hecho de violencia. De momento no se tiene denuncia alguna sobre este hecho que sorprendió a los automovilistas que circulaban a esa hora sobre la avenida Fernando de la Mora. Nos vamos ahora a la situación migratoria en los Estados Unidos, pues el alcalde de Nueva York quiere empezar una demanda en contra del gobierno de Texas, al parecer por permitirle a los migrantes viajar en autobuses y allí los dejan tirados en la Gran Manzana. El informe es de La Voz de América. En una acción sin precedentes, el gobierno de la ciudad de Nueva York demandó a 17 compañías de autobuses que han transportado a migrantes desde el estado de Texas bajo el programa del gobernador Greg Abbott. Estas empresas violaron la ley estatal al no pagar el costo para atender a estos migrantes y los estamos demandando para recuperar aproximadamente $700 millones ya gastados en el cuidado de estas personas transportadas en autobús hasta nuestra ciudad en los últimos 2 años por parte del estado de Texas. El alcalde reclama daños económicos, pero también pretende reducir el flujo migratorio desde la frontera sur hacia la ciudad de Nueva York. Medidas como imponer horarios de 8 de la mañana a 12 de la tarde para que los autobuses con migrantes arriben a las terminales de transporte o que notifiquen su llegada con 36 horas de anticipación han sido infructuosas. Los migrantes ahora son dejados a cualquier hora en al menos 4 paradas de Nueva Jersey, donde se reporta que la policía local les guía para completar su trayecto en transporte público hacia la Gran Manzana. Creo que hay una desvinculación con las verdaderas necesidades de la comunidad. Creo que nada más complica y distrae de la verdadera tarea que la ciudad debe de estar participando y liderando, que es realmente buscar soluciones más viables y más dignas para las personas que están llegando. La demanda cita la sección 149 de la Ley de Servicios Sociales, que da responsabilidad económica a quien, a sabiendas de su necesidad, transporte a una persona desde fuera del estado para convertirla en carga pública en Nueva York. A continuación vamos a una impactante historia de acoso en contra de una presentadora de nuestro canal aliado de Colombia, Noticias Caracol, pues este sujeto no solamente la persigue, le hace llegar diferentes regalos y a pesar de que ella ha puesto ya una querella, sin embargo el hombre continúa con su acecho. La historia de acoso comenzó a principios de agosto de 2023 con una carta que parecía inofensiva. Estaba dirigida a Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol, y con los días más cartas, chocolates, flores, peluches y otros regalos comenzaron a llegar a la redacción. Pero ante la negativa del personal de seguridad con estos detalles, el remitente comenzó a frecuentar las afueras de las instalaciones del canal. De vigilancia me decían
que hacía, que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera a recogerme. Desde entonces, el hombre, que se identifica en las cartas como Alfredo Navas Alvis, hace presencia a diario en Caracol Televisión. Así lo ha registrado en los últimos 5 meses la Dirección de Seguridad del canal, desde la madrugada y hasta altas horas de la noche, con flores, tomando café, hablando por teléfono y hasta dormido. Básicamente estoy por cumplir 5 meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que yo tengo que cambiar mi rutina. Entonces no puedo salir por la entrada normal, yo no tengo tranquilidad a la hora de llegar al canal. Viajé a un cubrimiento en Barranquilla, un cubrimiento de eliminatorias, y allá llegó a uno de los puntos de transmisión en la Plaza de la Paz en Barranquilla. Alejandra lo denunció por acoso sexual y constreñimiento. No pasaron 24 horas de interpuesta la denuncia cuando fue archivada. Reactivaron la denuncia por constreñimiento y a la audiencia no se presentó el fiscal. Por supuesto, no he visto desde el punto de vista de las autoridades un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos, en el que se sientan expuestas. Muchas veces me he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia, acudiendo a un sinnúmero de excusas. Según la información que entregaron las autoridades, Alfredo Navas Alvis es exmilitar, estuvo 20 años en el ejército y llegó al grado de sargento viceprimero. Tiene registros de estar aparentemente casado y con 2 hijos. Tiene otra denuncia por acoso sexual en el 2022. Son las 8:30 de la noche del sábado 6 de enero de 2024 y acá está este señor. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Dieta mediterránea, la mejor dieta según expertos. Así se celebrou la parada de Fackel en Aruba. Seitata lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di como solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, me disse 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me dá por com ele tempo de esqui. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el 2024 acaba de arrancar y son muchas las personas que quizá quieren comenzar a hacer dieta, a hacer cambios en la parte de los alimentos. Pues hoy les vamos a hablar de la dieta mediterránea, cuáles son sus componentes, por qué es tan buena. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Por séptimo año consecutivo, el estilo mediterráneo de comer ganó el título de mejor dieta de US News & World Report. La dieta mediterránea es realmente una de las mejores y la razón es que clínicamente ha demostrado tener resultados positivos para la salud. La dietista registrada Julia Zumpano de la clínica Cleveland dice que este estilo de alimentación puede reducir la inflamación y podría prevenir o incluso revertir ciertas enfermedades. La dieta mediterránea se enfoca en alimentos sin procesar, como granos enteros, frutas, vegetales, legumbres, lentejas, aceite de oliva extra virgen, aguacates, nueces y semillas. También se recomienda un pescado alto en grasas omega 3. Mientras que las aves y las claras de huevo se comen en porciones mucho menores que en la dieta occidental tradicional. Para este modo de comer, dígale no a los alimentos procesados. Limitamos cosas como lácteos. Puede comer un poco de queso en la dieta mediterránea, pero solo un poco para agregar sabor, no como base de la comida y no se debe consumir todos los días. Zumpano dice que es importante tener tamaños de porción apropiados y tener un balance de cada elemento en su plato y no demasiado de uno ni de otro. Y si bebe, consuma solo vino tinto y en moderación. Y vean los momentos de pánico que se vivió también este fin de semana que se están celebrando algunas fechas de carnaval en Colombia, específicamente en Pasto, con las comparsas y las carrozas altas y de colores que se están llevando a cabo. Pues allí en esta comparsa habían diferentes participantes en la parte alta. Quizá por el peso empezó a balancearse en la mirada de todos los asistentes. La fiesta más importante de los pastusos en Colombia está acostumbrada a entregarles a los habitantes muestras folclóricas, danzas y las inigualables carrozas gigantes que se pasean por la senda del carnaval. Este 6 de enero, al igual que Aruba, se llevó a cabo un desfile magno, una de las creaciones transportadas, un vehículo que estuvo a punto de ocasionar una tragedia luego de que ésta se moviera hacia un lado, con personas montadas en lo alto cuando hacía el recorrido por la famosa calle. De un momento a otro, la carroza se inclinó hacia la izquierda y los bailarines que estaban en la cúspide gritaron del susto, como también lo hicieron asistentes que grabaron el evento. Para estabilizar la carroza y evitar este accidente, los bailarines que iban gozando en la parte alta del vehículo corrieron hacia el otro lado de la carroza, así intentando controlar el peso. El conductor también fue ágil con una maniobra al volante para normalizar la dirección. El personal de logística también reaccionó en ese momento, manteniéndose alerta ante cualquier tipo de riesgo de la caída de esta colorida y enorme estructura. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la LATAM Airlines con sus vuelos directos para Perú. Nos vamos a Perú con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Con esta nueva ruta Lima-Aruba, viajando los jueves, sábados y domingos, podremos estar cerca de diversas actividades que se pueden desarrollar en el Perú. Busquen su ticket desde ahora a través de www.latamairlines.com o también para obtener más información podrán visitar www.airportaruba.com. Y seguimos con nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presento a este perrito que en la época de Navidad estaba esperando su regalo deseado, pues él no quería esperarse hasta las 12 de la noche para abrirlo y allí sus dueños tuvieron que esconderlo. Vean estas imágenes. Una familia estaba festejando la Navidad y su perro quiso abrir su regalo antes de la medianoche. Sin embargo, el dueño lo alejó del arbolito en donde estaba el obsequio y la mascota se enojó, al punto de ignorarlo por completo cuando le pidió que lo acompañara junto al resto de los integrantes. El video se volvió viral recibiendo miles de comentarios. A través de la cuenta, compartieron la secuencia en la plataforma. Sintió el olor a su regalo y se lo tuvimos que esconder, escribió la integrante de la familia que maneja la cuenta. Acto
seguido se podía ver al Pedro ladrando para llamar la atención de quienes estaban en su casa. Cambiando de tema, Seitar le hizo un regalo invaluable al carnaval con un homenaje increíble que se llevó a cabo este fin de semana, en donde todos los asistentes lograron disfrutar de la música de antes, la de ahora, que ha hecho parte de los 70 años de la historia del carnaval. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con su director, el señor Roland Cruz. Lo que pasa es una idea de uno de nuestros empleados. En 22 me envió un mensaje diciendo: el año 70 tengo una idea, no sé si podemos realizarlo. Y me envió un video de una orquesta que le hicieron en Holanda sobre el WR de Curazao. Y yo lo vi, entonces podemos hacer algo así. Entonces ahí comenzó la idea y durante el año acercamos a Carlos, pensamos cómo vamos a hacerlo. Entonces esa es la idea y lo que ves hoy es la realización. Al final tenemos músicos de Aruba combinados con Venezuela. Acercamos a SMAC para una fecha, nos dieron esta fecha. Y la casualidad es que si lo ves ahora es como el comienzo del carnaval. Tengo mucha emoción ahora para ver cómo va a sonar, cómo el público lo va a sentir. Pero yo pienso que va a ser algo nunca visto. Esa es la intención. Los dejo con todos los detalles y pormenores que se llevaron a cabo este fin de semana con la parada de Flambeu y la parada de Fackel, en donde los 9 grupos participantes lograron disfrutar de esta gran parada y también todos los asistentes. Con el encendido de 2 llamas, conocidas como Flambeu, por parte de la primer ministra de Aruba, la señora Eipelien Weber-Cruz, y el presidente de SMAC, Darren van Gommeren, allí se dio el inicio en la avenida Milo Cruz a esta parada de Flambeu, parada de Fackel, en este año 2024, que comenzó a las 8 en punto. Allí, en este primer inicio del carnaval número 70, un total de 9 grupos estuvieron participando en esta parada, la cual tuvo diferentes contratiempos desde el principio, debido a que algunos de los vehículos que estaban dentro de la parada no contaban con los documentos en orden. Sin embargo, los participantes dentro de esta parada de Fackel lograron disfrutar en grande este inicio del carnaval, así como también los diferentes asistentes que estuvieron parados en las vías allí conexas, disfrutando también de lo que ha sido este inicio del carnaval número 70 en esta parada de Fackel. Allí los grupos, a pesar de que algunos de ellos tuvieron variación en la salida, sin embargo lograron disfrutar con la tradicional música del carnaval, los atuendos y los trajes que muchos de ellos decoraron en esta parada de Fackel, dieron también color, brillo y autenticidad a lo que ha sido esta parada. Se espera que de la misma forma que fue esta parada de Fackel, las demás paradas que vienen para este carnaval número 70 logren vibrar no solamente para los asistentes quienes están dentro de la parada, pero también miles y miles de personas que están en la parte de afuera de la parada disfrutando de la fiesta de Aruba, su carnaval. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.